luz apagada. Y el V3, que es la salida, apagado. Así se apaga y se enciende la luz. Es más complejo que el otro, que enlazamos directamente en el configurador, pero aquí te permite muchas posibilidades, porque aquí le podemos decir, sí, yo lo enciendo, pero espérate, yo enciendo sí, tal, tal, tal y tal. Antes no lo podíamos decir, aquí tenemos mano libre para hacer lo que nos dé la gana. Encendemos si nos interesa, si no, no. Una pregunta, ¿esto se puede usar en paralelo con el configurador, no? ¿Sí? ¿Qué pasa si en el configurador tenemos una acción y a una variable, digamos, de entrada, y también la tenemos acá? No puedes utilizar la IOCAN con los mismos elementos. Es decir, si tú lo que vas a hacer es encender un LED de salida, no vas a poder arrancar el CIO con esto conectado a un elemento y a otro. Es imposible. ¿Entiendes? No te va a dejar que utilice el mismo recurso. Si tú tienes dos tarjetas, no podrás encender de aquí el LED de esta tarjeta, sino el de esta. ¿Entiendes? Con lo cual esa incompatibilidad no se puede dar. Ejemplo 2. ¿Cómo usar un encoder? Bueno, aquí complicamos un poquito más la cosa, pero es muy fácil. ¿Cómo recoge el encoder, el IOCAN encoder de información? Bueno, pues el IOCAN encoder, que además le hemos dicho que empieza en la posición 3, aceleración 6 y es de tipo 2. Bueno, pues el encoder, la variable esta, recoge el valor del encoder de tal manera que si tú le das un clic, la variable te da el resultado de 1. Si le das el clic al contrario, te dice aquí la variable menos 1. Pero automáticamente, después de decirte 1 y terminar el script, antes de terminar el script, automáticamente vuelve la variable a 0. ¿Para qué? Para preparar un próximo evento. La variable del encoder fuera del script siempre es 0. Es decir, solamente es un valor si no está en el script. Fuera del script es 0. ¿Con qué idea? Con la idea de que siempre se hace los eventos. Y puede ser 1 o menos 1 o puede ser más. ¿De qué va a depender? De la aceleración. Si tú le das rápido en vez de 1, mejor que te aparece 5. En función del parámetro de la aceleración, que es un parámetro exponencial. Si tú le metes mucho y le haces así, te va a aparecer más 100 en vez de 1 o menos 100. Así es como funciona. Entonces ese parámetro, cuando se enlace, hemos dado un clic y le decimos rotate 1 360 y le metimos aquí el valor de 1. Pues ya está, le suma a la variable V002 el valor del encoder. Si es negativo se lo resta y si es positivo se lo suma. Y el V002 lo tenemos directamente conectado al curser, que es el curser de autopilot. Con lo cual, vamos por un lado, vamos para otro. Si tenemos que hacer cualquier iteración, pues lo tenemos. Y este es el último ejemplo, que es un ejemplo de uso de entradas analógicas. Por ejemplo, esto que está aquí, pues esto es utilizar un potenciómetro como el movimiento del alerón del simulador. Lo enlazo a la Melogic, la posición 1 de la USB, lo calibro, está perfecto, no hay nada. En la variable 2 defino una salida con CPC on a la BD6.2, que es la posición del alerón del simulador. Le digo aquí, el valor 1, recuerdo que cuando toma la Analogic, toma un valor de 0 a 255 según la posición del potenciómetro, 0 a 255. En el medio, 127. Vale. Tengo que hacer un cálculo matemático de tal manera que el recorrido completo, según la variable FCPC, lo coja por mi recorrido. Como el recorrido de la variable es de 0 a 255, aplico la fórmula para que al final en V002 que tenga, si yo estoy en 127, el valor me lo ponga en 0. Luego 127, valor 0. Y si lo voy a un lado a otro, pues tengo de menos 16,383 a 16,383, que es el recorrido de FCPC. Hago la fórmula, se la aplico y listo. Cuando el potenciómetro está en el centro, esto está a 0, el alerón está en neutro, y si yo tiro de un lado a otro, pues se posiciona. Así, por lo que queráis.
Y esto lo podemos dejar sin parece después de la comida. Y ya son consideraciones especiales del CEO, donde hay que aplicar algunas cuestiones de trucos, de cosas para que se entiendan. Sobre el CEO. Sí, voy a contar para la película desde el principio. Lo primero, algo que ya digo muchas veces, comentar el programa. El tema de comentar el programa no es ninguna tontería, mucho menos. Es fundamental para que nosotros a la hora de programar, a la hora de decirle al CEO qué tiene que hacer, nosotros mismos nos acordemos qué es lo que está haciendo. Porque generalmente en un lenguaje como este, que es un lenguaje denominado de bajo nivel, necesitamos de decirle muchas cosas para que haga una acción. Es decir, las órdenes son muy pequeñas y un conjunto de órdenes hace una acción. De alguna manera que pues, los comentarios nos sirven para recordarnos un poco en qué punto del programa hacemos tal cosa o tal otra. Aquí, por ejemplo, en un programa que lo primero que hacemos es comentar de qué estamos hablando. A lo mejor tenemos una librería de programas ahí y no sabemos ni qué hace el programa, ni qué versión es, ni nada. Pues, por ejemplo, sería buena idea tener una cabecera diciendo qué programa es. Siempre barra, claro. También podemos comentar detalles al final. Barra, que decimos, por ejemplo, que esto es el eje de la alerón. Si no, yo la verdad, así de cabeza no te puedo decir muchas veces qué os es. Yo qué sé, no sé, así, el BB6, me lo sé. Pero si yo lo recuerdo aquí y me digo, es el alerón del simulador, y además va en el rango de menos multiplicado, ¿verdad? Pues además, lo tengo más que cerca. Y además digo aquí, este es el cálculo de tal, esta es la condición de tal. Comentar, que siempre es muy importante para no perder el hilo de lo que estamos haciendo y para darnos cuenta dónde la hemos cagado. Bueno, al principio, como te digo, otra parte importante, consideraciones sobre la inicialización de variables. Hemos visto que para inicializar las variables hay una opción en la variable que se llama atributo value y un número. Bueno, lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente. Las variables CEO, al comenzar a arrancar el programa, CEO, contienen el valor nulo, que no es 0, es nulo, no tiene valor. La diferencia es fundamental, el 0 es el 0, y el nulo es que no tiene. Pero hay algo y es 0. El nulo no hay nada. ¿Esto qué significa? Pues esto es tan importante que cualquier valor que recoja una variable que está nulo, ya de por sí la asume. Es decir, cualquier inicialización que hagamos, automáticamente ya va a saber. Eso responde a una pregunta que me hicieron por ahí en un momento, ¿no? Más historia. Un atributo value, como decíamos, permite realizar una inicialización de la variable. Importante. ¿Cómo se inicializan las variables? Como estamos hablando de que el lenguaje va por eventos, esta es la regla. La inicialización de variables por value se realiza siempre en el mismo orden que están definidas las variables del programa y siempre provoca un evento. Si tenemos un programa donde este es la variable 1000, value 1, y esta es la variable 5, value 1, pues la variable 5 no se va a actualizar. La primera que se va a actualizar es la misma, la primera, porque están en el orden, es la primera, en el orden, o sea, no es en función del orden de la variable, sino en función de la definición del programa de la variable. Tú puedes definir la variable en el orden que te dé la gana. La primera es la 1000, después la 5, después la 23.
Bueno, pues en ese orden se inicializa. Es muy importante. Y es muy importante porque como el sistema en un script lanza eventos, te interesa saber muchas veces qué script se ejecuta, en qué evento, en cada punto del programa. Si resulta que no sabemos en qué punto se inicializa una variable, no sabemos la secuencia lógica que va a seguir el programa. ¿Entiendes? Entonces, para cada script que se lance puede lanzar muchos otros, con asignaciones, o funciones, o cambios. Estos son los 3 comandos que lanzan eventos en el CIO, eventos de la variable. ¿Por qué? Porque una asignación puede cambiar el valor de una variable, ¿verdad? Puede provocar un evento y por lo tanto la ejecución de un script. Una función, como hemos visto, igual. Y el call pues, directamente también lo hace. Hay una técnica que es la técnica de la variable inicializadora. ¿Para qué se hace esto? Bueno, esta técnica lo primero que consiste es que a la primera variable se puede utilizar de manera normativa dentro de nuestra programación, llamarle la 0, variable 0, número 0, y cargarlo con un valor que puede ser valor 0. Con lo cual nos aseguramos de una cosa bien clara. La primera variable, por tanto el primer script que se va a ejecutar en el programa es ese, porque es el primero siempre. Con lo cual ya tenemos una norma para saber qué scripts son los primeros en ejecutarse. Si nosotros hacemos que ninguna variable tenga un value de 0 o un value de lo que sea, y esta es la única que tiene un value, pues es la única que se va a ejecutar nada más que arranque el programa. ¿Está claro? Si eso es así, pues podemos hacer un programa en ese sentido. Es decir, metemos siempre la variable 0 con value de 0 y dentro del script inicializamos lo que queramos hacer. ¿Y en qué orden? En el orden, porque ya sabemos el orden del script, ¿vale? ¿No? Secuencial, uno tras otro. En este inicializamos la 7, en esta la 2, en esta la 3, en esta la 8, con lo cual nunca perdemos la secuencia de inicialización. ¿Cuál es la secuencia? La de la variable 0. ¿Lo ven? Es una técnica para no perderlo. Por ejemplo, en un mensaje en la lista se escribió alguien un programa que no era quien coño sabía la línea de programación, o sea, por dónde iba a funcionar. Y es básicamente por esto. Porque ¿qué pasa? Que no, es muy difícil seguirle a la secuencia de inicialización, seguir un value, y cada value ejecuta un evento, que ejecuta un script, que llama otro script, síguele tú, cuál es la lógica. Complicadísimo. Aquí es muy fácil. ¿En qué momento se inicializa la variable 2? Y por lo tanto se ejecuta este for. Después del script de la 7. Podemos seguir la secuencia. De la otra manera es más complicado. Más consideración. Uso de la función style. El función type es poderosísimo, es decir, lo podemos utilizar de 1000 formas diferentes. Puesto que permite hacer iteraciones síncronas. Por ejemplo, lo que habíamos comentado, un arranque de APU, apertura retardada de una válvula, o el control de valores de forma síncrona, pues, en el que tenemos que hacer un estudio cada X tiempo de lo que sea. Para eso está en. Le he dado una parte aquí. Ahí tenemos un ejemplo. Vemos la variable inicializadora. Aquí vemos que inicializamos 2 y 1. 2 y 1. Esta variable 2. El indicador de lo que sea. Y el 1. Y digo el 2 y el 3. El 3, bueno, que no sé. Bueno, está aquí. Para un montón. ¿Lo vemos? Esto que está aquí es un programita. Que alguno lo reconocerá. Esto es un temporizador. Es decir, tú pulsas
pulsas aquí el interruptor y entonces lo que hace es que durante 3 segundos lo enciende y después de 3 segundos lo apaga. ¿Qué hago? Al pulsar arranco el timer, le digo que le incremente su posición en 1, de 1 a menos 1, pues en una fase normal lo va a hacer. ¿Y cuánto tiempo se va a ejecutar? A los 300 décimas de segundo, 300 décimas de segundo, 3 segundos. ¿Vale? A los 3 segundos se ejecuta el script de la variable 3, que la variable 3 dice, si ya ha pasado el tiempo, pues entonces apago la luz. Otro programa. Bueno, este era el trozo que me faltaba de todo. Que la variable 2 me faltaba. Ah, no. Pero no. Esto es una funcióncita. ¿Qué hace eso? Pues eso lo que hace es hacer timer infinito. Arrancamos 2 timers que como se arranca con un valor final 99.999 y con un incremento 0, significa que ese timer, como tú no fuerzas la variable esta a tomar el valor este, no hay quien lo mate. Se va a quedar sumando 0, sumando 0, sumando 0, nunca va a llegar a este valor, si ya no tiene este valor. ¿Entendéis? Con lo cual se va a lanzar la secuencia del script de la variable 100 cada 50 décimas. Con cada 50 décimas la variable 100 se lanza. Y esta cada 5 décimas. Con lo cual ya tenemos ejecutándose, se despierta el CIO, ejecuta el programa, se duerme. Y aquí, esta 10 veces más lenta, porque esta lo hace cada 50 y esta cada 5. Y va haciendo lo que ustedes les hagan hacer, porque veáis, se pueden hacer muchas cosas. Que si control de cosas y tal. Ahí tenemos hecho desde pilotos automáticos hechos con SEO, donde tienes que mirar retardas o estar constantemente comprobando cosas, lo que queráis. El timer infinito es para tú dejar una cosa siempre arrancándola a un tiempo. Por ejemplo, tú puedes hacer que siempre se esté vigilando una cosa y cuando eso ocurra hacer algo, vigilándola. ¿Os que hablábamos de que el SEO no hace bucles infinitos siempre chequeando? ¿Cuál es la alternativa de SEO al bucle infinito? Decimos que el bucle infinito lo que hace es que siempre hace trabajar a la máquina infinitamente. ¿Está esto? No, venga, vuelvo a leer. ¿Está esto? No, vuelvo a leer. ¿Está esto? No. Eso los recursos de la máquina se te está constantemente preguntando. Con esto lo que hacemos es que preguntamos, pero no preguntamos constantemente, preguntamos pues 50 veces o 5 veces las que tú le digas aquí en un segundo. ¿Comprendes? No veo cuál es la utilidad. Porque el GPT está fluido. Hasta ahí llego ahora, si pon un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo después. No lo crees. Bueno, es una cosa. ¿Y es suficiente de buenos timer para hacer cronómetros? ¿Cómo? Para hacer un cronómetro, Por ejemplo. o sea, es suficientemente preciso para hacer un cronómetro. Tan preciso como sea el ordenador. El timer utiliza el timer del ordenador. O sea, eso también lo ordenador, ¿no? Es el timer del ordenador. O sea, que yo por aquí os podría ajustar un poco el tiempo para que fuera más o menos. No hay tiempo, varios el cronómetros. timer del ordenador. Es decir, el ordenador tiene internamente un cronómetro de precisión y le sirve para él cronometrar cosas. Entonces yo utilizo ese cronómetro. Ese cronómetro yo lo pongo, lo inicializo con un valor y cuando acaba de cronometrar, lanza el evento. El evento es una interrupción, una llamada que hace internamente. Entonces yo ¿qué hago? Lo que hago es que yo gestiono, te explica cómo se hace, no pasa nada. Yo tengo un timer interno, el SEO tiene un timer que se ejecuta 100 veces al segundo.
Es decir, cada décima de segundo yo ejecuto el timer. El SEO, cada vez que tú le dices timer tal, tiene una cola de timer. Y yo cuando le creo una, lo mete en la cola y lo mete con el valor. Y él cada 100 veces por segundo mira en la bolsa qué timer tiene que ejecutar. Con lo cual, todos los timers que yo tengo aquí dependen del timer madre. Y el timer madre es el del ordenador. ¿Qué precisión tiene mi timer? El del ordenador, porque el ordenador cuando me está diciendo cuándo tengo que ejecutar, no lo calculo yo ni lo cronometro yo, lo cronometra el ordenador. Mientras más preciso sea el ordenador, ordenadores rápidos, no cargados de cosas, son muy precisos, ordenadores muy lentos, que vayan mal, pues son menos precisos. La precisión del ordenador. ¿Se puede hacer un reloj? Yo creo que no iría muy desafiante. ¿Entiendes? Porque a lo mejor si en un timer se retrasa más, el otro se retrasa más. Sí, pues se va a poner varios cronómetros de maniobra. Hombre, aquí estamos hablando de una cronometración de décimas. Estamos hablando de que aquí podemos cronometrar cosas con la mínima resolución de una décima de segundo. O sea, lo mínimo que podemos cronometrar aquí son 100 veces por segundo. Suficiente como para la mayoría de las cosas que hacemos nosotros. ¿Y se pega los pies? Para hacerle la pega. Para hacer la vida. Bueno, una técnica consiste en esto mismo. Bueno, se hace una asignación, pero eso así no sirve. Así no sirve. ¿Por qué no sirve? Si yo a una variable no le sumo nada, la primera vez ya no está bien, pero la segunda vez, ¿qué pasa? Cuando el timer vaya a ir al script, va a ir a la variable, le va a sumar 0 a la variable, ¿y qué pasa? ¿Se ejecuta el script? No, porque hacer no. No, porque no ha cambiado el valor, ¿no? Pues ya la han cagado. No funciona. Hay que poner el timer, pero también hay que poner la variable del timer un tipo de subrutina. Porque como pongamos una variable normal, por cuando vaya el timer a ir a modificarlo, no me va a ejecutar el script. Y nosotros lo que nos interesa no es que ejecute el timer, sino que ejecute el script que lleva la variable. Con lo cual, a cada variable que nosotros hagamos este truco, subrutina, tipo subrutina. Y ya está, y ya cuando el timer vaya, no le va a importar que no lo varíe, él va a ejecutar el script. Esto es muy útil, El que vaya a hacer cosas se dará cuenta muchas veces que es una herramienta muy útil. Que si para hacer cosas, cronometrar cosas, retardar cosas, o sea, es muy útil, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo, Fernando, me parece, estaba haciéndole una especie de controlador a José. Al final es este yo que lo pone en esta historia. En su historia era un piloto automático o algo especial. Un piloto automático donde a través del cabeceo del avión pues gestione la velocidad a la que va a ir, una velocidad objetivo que tiene que ir el avión. Esto se puede hacer con SEO, pero claro, el avión tiene unos retrasos. Si tú ejecutas las órdenes de movimiento de cabeceo muy rápidas, pues el avión empieza a acelerar. Entonces, por ejemplo, la idea del proyecto mismo fue retardar eso y no estar constantemente metiendo de cola lo que venga, sino que espere un poco a que tenga efecto el movimiento de cola en el cabeceo. Y ese efecto, ¿cómo nosotros lo contabilizamos? ¿Cuándo tenemos que decir, oye, cuándo vas a hacer o cuándo no vas a hacer? Pues el timer te dice, oye, hazme el cabeceo, pero no me lo hagas inmediatamente. Toca aquí y vamos a ver qué pasa dentro de 3 segundos. Y a los 3 segundos mira a ver qué ha pasado. ¿Comprendéis? Esas son las cosas en las que esto es adecuado. Como esas, miles de cosas. Por ejemplo, otra cosa muy útil es que tú el timer lo ejecutas. Y dentro del timer pones condiciones. Y yo en el timer pongo si tal cosa y tal cosa. Si no, pues nada. Con lo cual, automáticamente, si tal cosa es una variable, nada más que yo en la variable la cambio, puede hacer que en el timer se ejecute algo en un momento dado. No sé si me explico. Se ejecute en una secuencia determinada con un tiempo determinado. Gestión de display. Bueno, los que tienen la IOCA 2 es posible además de presentar caracteres especiales. Ya lo sabemos. El signo menos, tal, no sé qué.
menos, la S, bueno, la S de 5, la T, la D, vamos, que podemos poner estándar. En el IMU se utiliza. O podemos poner los guioncitos, que se utilizan también, o cosas de eso. Bueno, hay un truco que el CIO tiene unos valores predeterminados para variables linkadas a display. Esos valores son estos. Si tú a una variable que está linkada a un display le metes este número, automáticamente todos los dígitos del display se apagan. Si tú le metes a un display este número a un valor de una variable CIO, este valor, todos los dígitos presentan un signo menos. Si le metes tal, un 6, pero un 6 más chulo. Porque el 6 que tienen los dígitos es un 6 que es un palito así, otro así, otro así. Bueno, pues este 6, una vez, ya esto lo hace. Los españoles somos muy chulos. El 6 que yo propongo no es un 6 así, sino que es un 6 con la barrita también de arriba. Un 6 de los nuestros, vamos. Pues este es un 6 entero. Entero. Un 6 de verdad, no un 6. Vale, no. La T minúscula, la D minúscula y el subrayado. En un momento dado, si hace falta que alguien especialmente utilice un código especial, que no es ninguno de ellos. Una C. Y nada. Y una A. No hay ningún problema. La Z, Cogemos esto, cogemos lo que sea. La A en el MTP de bueno, En el microcódigo le grabamos la A y en vez de poner un 6 ponen la A. La A mayúscula de Esos son los que se han creado, los he creado yo al gusto, pero el que quiera algo, en vez de la barrita, se lo pone la que se ¿qué coño van a querer un mensaje de la Bueno, otra consideración interesante o importante. Existe un peligro, que es el llamado bucle infinito. El bucle infinito se trata de que provoquemos eventos de tal manera que nunca acaben. Y nada mejor que un evento, nada mejor que un ejemplo para que lo entendáis. Ustedes ejecutan ese programa y el CIO se queda colgado. Pensar en por qué. El número 1 por menos 1. Es por menos 1, ¿no? Sí, por menos 1. La variable está lo mismo. Bueno, ya Las dos variables son las mismas. ya tenemos. ¿No lo veis? Yo sí lo he visto. No lo veis, no veis nada. Mirad lo que pasa. Vamos a ver. Sigamos la lógica. A ver un momentito. Definición de la primera variable. ¿Cuál es el primer script que se ejecuta aquí? ¿Por qué? La primera que está definida es con valor 1. Variable 1, ¿qué valor toma? 1. Empieza con nada, tiene 1. ¿Qué script se ejecuta? Este. Variable 2. Estamos ejecutando este. Variable 2. Es la variable 1 que vale 1 por menos 1. ¿Cuánto es 1 por menos 1? Menos 1. Luego ejecuto V2, que es 0, ahora mismo igual nada, pasa a ser menos 1. Pero como aquí le estamos diciendo, estamos ejecutando aquí, nos vamos aquí y aquí le decimos que la 2, que es menos 1, ejecute a la 1, que tiene 1 menos 1, lanza este evento. Este evento, que es el 2, por menos 1 es 1. Como esto tiene ahora mismo 1, pasa a ser menos 1. Lanza este evento, lanza este evento, lanza este evento, lanza este evento, y aquí no puedo ver hasta mañana. Vamos, lo tenemos que quedar. Lo tenemos. Pero sí, se queda. Apagando. No, si yo lo apaga ya. Pero es raro que ocurra, porque hay una protección muy importante, que es que el propio evento solamente cambia si se modifica. Y es muy extraño que se pueda llegar a este caso, donde en una variable modifique a una y en otra la otra, de tal manera que no modifique el valor de forma absoluta. Si aquí pusiéramos solamente igual a 1 o esto, no ocurriría, porque en la primera ejecución los valores quedarían ya estables y en la siguiente igualación ya no es igual, no se ejecuta el string. Ya es diferente, no se ejecuta el string, ¿no entendéis? Pero al ser el menos 1 que le va cambiando constantemente, computando el valor, pues está jodiendo. Hay que tener cuidado con eso, simplemente conocer que esto puede ocurrir. Rara vez ocurrirá, pero puede ocurrir. Esto
Cosas de estas pueden ocurrir en sistemas súper inteligentes. De hecho, recuerdo en una historia en un robot de la NASA que un fallo de este tipo provocó que el robot se quedara parado. Y fue un error de este tipo. Este tipo de programación por eventos se utiliza en inteligencia artificial. Procesos concurrentes. A ver, hemos dicho que el CIO en principio no ejecuta procesos concurrentes. Hasta cierto punto no son concurrentes. Concurrente significa, en principio, paralelo y que concurren en algún lado, o sea, que coinciden en algún lado. La concurrencia puede ocurrir porque estamos ejecutando un script y de repente el timer le hace tú, ven para acá que tienes que ejecutarme esta tarea. Y mientras estás ejecutando una parte del script de lo que sea, ¿entiendes? Ha entrado el timer con un evento y le ha quitado por donde iba y sigue el timer, así lo que sea. Bueno, pues hay que tener cuidado, porque imaginaros que en el script que está originalmente ejecutándose, yo pongo la variable 1 igual a 2. Y espero lo que sea y después cojo la variable 2 por lo que sea. Bueno, pero si en medio lanzo un timer y en el timer la variable 2 yo ya la cambio, no es lo que espera mi programa. No sé si me he explicado. Es un poco complejo. O sea, como el timer no escucha lo que tenga, sino es tú despierta y ya ejecuta esto y déjate de esto. Y ya te estás ejecutando un script, pues si en el script estás tocando variable y en ese momento la toco desde el timer, puede haber una incongruencia. En definitiva, no se debe utilizar timers que alteren variables de esa manera, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque alguna vez puede ocurrir y estos fallos son muy difíciles de descubrir porque claro, nunca espera uno que se esté ejecutando el timer en el tiempo que está programado. Como digo, todo esto son una serie de cuestiones que yo pongo tal vez las tengáis en cuenta, consideraciones. Y también, pues como consideración que entendáis la potencia del CIO. Es tremendamente potente. Tremendamente potente porque el sistema de funcionamiento del CIO, al final, que conoce un poco sistemas, entiende que es una red, se convierte en una red neuronal virtual. Yo no sé si entendéis lo que es una red neuronal. Medio lo entiende enseguida. Bueno, en definitiva, una red neuronal lo que establece es un estado, y hablando de una cosa un poco a lo mejor, hay que abstraerse para entenderlo. Es un estado, el estado de una máquina, el estado de una persona, el estado de lo que sea, viene definido por una situación, ¿no? Una situación en la que ya sea neurona, ya sea variable, tiene una estabilidad. Y en un impulso a esa red, tú cambias esa estabilidad de tal manera que ese impulso se convierte en otros microimpulsos que cambian toda la máquina y se convierte en otro estado. Y otro estado. O sea, cada impulso otro estado. Y se rehace el sistema por cada estado. Eso es una red neuronal. Una red donde cada cosa está interconectada y a un impulso hay una respuesta que tiene un impulso que tiene una respuesta y al final se convierte en una red neuronal. Esto es potentísimo porque realmente los sistemas más inteligentes hoy en día están diseñados con redes neuronales. Redes que al final tienen millones de secuencias donde la variación de una reencadena la reestructuración de todo el estado de todos los sistemas. Luego aquí podemos programar lo que nos dé la gana. O sea, las posibilidades son enormes. También la capacidad de comunicación del CIO posibilita otra cosa que le da tremenda potencia, y es el procesamiento en paralelo. Nosotros directamente en el CIO no podemos procesar en paralelo. ¿Por qué? Porque el timer, si acaso, se puede ejecutar, pero deja de hacer una cosa y te pones a hacer otra. Pero hay estructuras que por la comunicación que tenemos, y se puede crear una cosa así. Una red CIO. Recordáis que el CIO tiene clientes y servidores. Todo es cliente y todo es servidor. Un servidor, su variable. Un cliente que accede a la variable. Un cliente que accede a la variable. Un cliente que accede a la variable. Variables que son servidores que dan servicio a otro cliente y otro cliente.
Imaginaros, este tiene que hacer cálculos matemáticos de la hostia, un montón de cálculos, un montón de historias. Él lanza de aquí variables, en la 3 procesa este, en la 4 procesa este, en la 5 procesa este. Este se puede hacer sus cálculos con la 3, con la 4 y la 5 y ya lo está haciendo en paralelo. La comunicación es asíncrona, pero el trabajo de aquí es en paralelo. Procesa, cuando termina, revoca los resultados y los resultados aquí los ponen aquí. Si este tiene tareas más complicadas, las puede subdividir. Es decir, quien dice 5 ordenadores, dice 6, dice 7 ordenadores, tenemos hoy en día una red, como esto funciona por TCP/IP, hoy en día podemos funcionar a 100.000 ordenadores, funcionando consigo conectados por TCP/IP en Internet y tendríamos una potencia de pocón. O sea, estaríamos 100.000 ordenadores calculando cosas. Igual que, por ejemplo, cálculos matemáticos, por muy complicado que sea, al final son todos cálculos de suma, resta, multiplicaciones y divisiones. Todo se traduce en esto. O sea, ahí podemos hacer la leche de cosas. Y bueno, yo creo que con esto ya acabamos.